No, al final aceptor sería el oxígeno de nuevo. Es que en realidad acá, ¿no es cierto? Ese hidrógeno ya quedó retenido ahí. Ya se lo aportó esta molécula. Pero igual después se va. ¿No es cierto? Al final se formaba. Sí. Y al final igual Claro, el hidrógeno, el hidrógeno es que el etanol se oxida, perdiendo el átomo de hidrógeno. ¿Quién se reduce si no existe? Por eso el compañero dice ahí que el último sector sería también un compuesto orgánico. Estimado, eso en un recordatorio de lo que probablemente ustedes ya aprendieron en bioquímica, quizás en biología celular también. ¿Cuál es la finalidad de estos procesos de respiración y fermentación? Vale decir, es la producción de energía. Una bacteria, entonces, que ya tiene energía por su metabolismo, tiene que ahorrar dicha energía. Entonces, en una bacteria vamos a encontrar genes que se denominan genes constitutivos y genes que se denominan facultativos. Un gen constitutivo se entiende que es aquel gen que siempre se va a tener que expresar. ¿Ya? Siempre se expresa. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una proteína que siempre debe ser expresada para una bacteria? ¿Cuál podría ser una proteína que siempre tiene que expresar para las bacterias? ¿René? la cadena transportadora de electrones. Claro. La ATPase. La ATPase, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se expresan? Por ejemplo, si no se expresa una enzima del ciclo de Krebs, que son proteínas las que participan. No se genera energía. No podría producir energía. ¿Ya? La ATP sintetasa también podría ser una enzima que la bacteria nunca podría dejar de expresar. Pero poniéndolo un poquito más fino de lo que hablamos la semana pasada, hay dos enzimas que construyen el péptido glicano, que son la transpeptidasa y la transglicosidasa. ¿Se imaginan que la bacteria de repente dijeron, ay no, ya me cansé de expresar estas dos proteínas? ¿Qué le va a pasar a esta bacteria? Va a quedar expuesto a los cambios osmóticos, va a morir. ¿Ya? Entonces, ese tipo de genes que siempre se expresan son genes entonces constitutivos. Acá la bacteria no puede transar. Recuerden que el dogma de la biología, que lo discutimos, no lo hemos discutido, parece que no ustedes, que es que una molécula de ADN, un gen, se va a convertir en una molécula de ARN, y luego ese ARN se va a expresar en una proteína. Cada vez que la bacteria está haciendo esto, para expresar un gen, convertirlo en proteína, para la bacteria le va a significar, o para la célula en general, le va a significar un consumo energético. Entonces, la bacteria no puede transar con los genes constitutivos, se tienen que expresar. Y eso le va a significar a la bacteria gasto de energía. Ahora, la bacteria tiene un montón de genes. La semana pasada, ¿se acuerdan que yo les dije que una bacteria de 2 micrómetros tiene un ADN de 2 milímetros? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, la cantidad de genes que hay dentro de una bacteria es impresionante. Por lo tanto, ¿se imaginan que la bacteria se ponga a expresar todos los genes? Porque, por ejemplo, una cosa que tiene la célula eucarionte para dejar de expresar genes es que el ADN que no se está expresando, el ADN queda enrollado en las histonas y el gen queda silenciado, no se expresa.
Por lo tanto, la célula no está gastando energía en expresar genes que están silenciados. El problema de la bacteria es que las bacterias no tienen histonas. Está todo el ADN libre, con toda la posibilidad de que se expresen los genes. Por eso es que hay genes que vamos a distinguir en las bacterias que se denominan facultativos. Y esos genes facultativos se van a expresar, se expresan solo cuando se necesiten. ¿Quién va a controlar la expresión de los genes facultativos? Son los famosos operones. Entonces, los genes facultativos están regulados por operones. ¿Saben lo que son los operones? ¿No lo estudiaron en biología celular? Conjunto de genes que transcriben proteínas para... ¿Quién le hizo biología celular? Ahumada. ¿Y no le habló de los operones? Yo recuerdo que era como un grupo de genes que transcribía proteínas específicas para una tarea específica. Sí. Como la de la lactosa. Sí. Ah, ¿lo vieron entonces? Ya lo saltamos entonces. Estimado, tengo miedo de ustedes. Le acabo de preguntar si vieron o no los operones y todos me dijeron no, no los vimos. Crucificaron al profesor. Unos meses más, cuando les toque ver un paciente con infecciones, debe decir no, no lo vimos. Ah, no lo vimos. ¿Ah? No sé lo que las bacterias eran negativas, van a decir. No, no lo vimos. Profe Chacho, no lo vimos. ¿Ah? Ya. Los operones son segmentos de ADN que se encuentran antes de los genes que se deben expresar. ¿Ya? Un operón siempre está constituido por las siglas, que para que lo puedan memorizar, incluso yo lo hago así para hacer esta clase, son las siglas HIPO. ¿Ya? Vamos a tener entonces un gen que se denomina gen I, una región promotora, una región operadora y los genes que se deben transcribir. Recuerden que los operones están ubicados en el ADN circular de la bacteria, por lo tanto recuerden que este ADN es doble hebra, uno en el sentido 3' y otro en el sentido contrario 5', 3'. Eso lo anoto para que no perdamos de vista que el operón, esto que nosotros denominamos como operón, está ubicado entonces en el ADN. Siempre un operón está constituido de esa manera. Un gen I, una región promotora, una región operadora y los genes que se deben transcribir. Son muchos los genes facultativos en la bacteria, pero son dos los ejemplos tradicionales que podrían participar en diferentes expresiones génicas. Los dos operones que se estudian para entender todos estos procesos son el operón lactosa y el otro es el operón triptófano. Vamos a comenzar entonces a describir esta situación de los operones con el operón lactosa. ¿Qué es lo que es la lactosa? ¿Qué tipo de azúcar es? ¿Qué tipo de azúcar será? La lactosa es un disacárido. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes del disacárido? ¿La qué? No, pues la lactosa es el disacárido. Ah, la galactosa. ¿Ya? Y la glucosa. Excelente. Entonces,
La lactosa está compuesta por galactosa y glucosa. Entonces, acá hay un elemento que es la glucosa que la bacteria podría perfectamente utilizar para la producción de energía, como ya lo hemos descrito recién. La bacteria podría aprovechar la glucosa de este disacárido que es la lactosa para obtener energía. Entonces, para la bacteria utilizar la lactosa, ¿qué va a necesitar? Partirla. Separarla de la galactosa. Ya, separarla. Y antes de escindir a la lactosa, ¿qué necesita la bacteria? Claro, generar la enzima que lo va a escindir. Pero antes, ¿qué necesita? ¿Dónde está la lactosa en este momento? Está en el medio. Por lo tanto, ¿qué necesita? Necesita una proteína transportadora. ¿Sí? Va a necesitar una proteína transportadora que se encargue de que por fin la lactosa ingrese al medio. Ahora que la lactosa está dentro del medio, ¿qué es lo que necesita la bacteria? Necesita la enzima que se encargue de romper a la lactosa. Entonces estamos hablando acá de dos elementos que se deben expresar. Uno es que debe existir un gen transportador para la lactosa y una enzima que se encargue de degradar ¿a qué? A la lactosa. Entonces, si la bacteria quiere expresar estos dos elementos, ¿qué va a significar para la bacteria? Un gasto de energía. Entonces, piensen ustedes, la bacteria puede expresar el transportador y la enzima, están en el genoma, están aquí el gen que expresa para la enzima, está aquí el gen que expresa para la proteína transportadora, pero si la bacteria quiere generar las enzima transportadora y la enzima, para la bacteria eso implica un gasto de energía. La pregunta es, si no existe lactosa en el medio, ¿por qué la bacteria va a expresar la proteína transportadora de lactosa y la enzima que degrada la lactosa? No lo va a expresar. Y eso es lo que hacen los operones. ¿Ya? Eso es lo que hacen los operones. Entonces, nos vamos a poner en la situación de que efectivamente existe lactosa en el medio. Hay lactosa. Y por lo tanto a la bacteria le conviene expresar la proteína transportadora y le conviene expresar a la enzima, porque ¿quién está presente en el medio? Es la lactosa. Entonces nos vamos a poner en esta primera situación. Hay lactosa en el medio, por lo tanto yo necesito que la bacteria exprese la proteína transportadora y la enzima que degrada la lactosa. Entonces los operones van a funcionar de la siguiente manera. El gen I siempre es un gen constitutivo, por lo tanto eso significa que siempre se va a expresar. Y lo que expresa el gen I, primero un ARN mensajero, que se va a traducir en una proteína que se denomina proteína represora. ¿Sí? Entonces, la función de la proteína represora es unirse a la proteína o a la región operadora. Esto quiere decir que en el operón lactosa la proteína represora se encuentra en un estado activo, lo cual implica que la proteína represora se encuentra unida ¿a dónde? A la región operadora. Ahora, la región promotora probablemente ustedes tienen que haber escuchado de ella, porque es el sitio donde se une una enzima, que es la ARN polimerasa.
¿Sí? Entonces, en el operón lactosa, la proteína represora, que es el resultado de la expresión del gen I, se encuentra unida a la región operadora. Por lo tanto, la RNA polimerasa, que es la enzima que convierte estos ADN, ¿en qué cosa? ¿En qué los convierte estos segmentos de ADN? En ARN. Entonces, fíjense, en ausencia de lactosa, tenemos que la proteína represora está aquí unida a la región operadora y la RNA polimerasa no puede pasar. No puede dirigirse hacia los genes, por lo tanto no hay expresión de estos genes. No hay expresión del gen de la proteína transportadora, no hay expresión de la enzima que degrada la lactosa. Pero resulta que yo les he indicado que sí hay lactosa en el medio. Por lo tanto, esto va a significar que la lactosa, la propia lactosa, que siempre hay trazas que consiguen ingresar, se van a unir a la proteína represora. ¿Y qué es lo que van a hacer con la proteína represora? En presencia de lactosa, la proteína represora, que estaba activa, ahora la proteína represora queda unida ¿a quién? Al disacárido, a la lactosa, y entonces la proteína represora pasó a un estado inactivo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? La RNA polimerasa va a avanzar para hacer la lectura de los genes y va a generar el ARN mensajero para la proteína transportadora y para la enzima. ¿Qué va a ocurrir con estas ARN mensajeros después? ¿Van a ser traducidos en qué cosa? La proteína transportadora y en la enzima que degrada a la lactosa. ¿Qué va a ocurrir cuando desaparezca la lactosa del medio? Por ejemplo, la bacteria agotó la lactosa. Vuelve a unir La lactosa, ¿no es cierto?, desaparece. Desaparece la lactosa, por lo tanto la proteína represora ¿en qué estado comienza a estar? En un estado ahora activo. Por lo tanto, como ya desapareció la lactosa, la proteína represora vuelve ¿a dónde? A la región operadora, impidiendo ¿qué cosa? La acción de la ARN polimerasa. Excelente. La clave es entender que en el operón lactosa, el gen I va a generar una proteína represora que se encuentra inmediatamente activa, unida ¿a dónde? A la región operadora. Vamos entonces, está claro esto, ¿no? Vamos al otro ejemplo que es el operón triptófano. De nuevo, en el genoma se encuentran el gen I, la región promotora, la región operadora. ¿Qué es lo que es el triptófano? El triptófano es un aminoácido. ¿Qué pasaría si una bacteria creciendo en un medio de cultivo tiene todos los aminoácidos menos el triptófano? ¿Podría esta bacteria crecer? ¿Quién dijo depende, René? Sí. ¿Depende de quién? De si necesita un triptófano para formar la bacteria. Sí lo necesita. El triptófano está dentro de los 20 aminoácidos que son necesarios para la síntesis de proteínas en los seres vivos. Y eso incluye las bacterias. Entonces, sí es necesario. pero yo le dije, la bacteria está viviendo en un medio que tiene aminoácidos menos triptófano. ¿La bacteria puede crecer? No. Sí. No. No puede transmutar. Sí, la bacteria puede crecer porque la bacteria tiene enzimas que se van a encargar de formar el triptófano que la bacteria necesita. Y esos genes que se encargan de fabricar el triptófano están regulados por un operón.
Son varios los genes que participan en la síntesis del triptófano, pero lo vamos a dejar en 3. ¿Ya? El gen 1, el gen 2, el gen 3. Cuando se expresen, van a generar la enzima 1, la enzima 2, la enzima 3, que en conjunto van a trabajar para formar ¿qué cosa? El triptófano. ¿Entienden la problemática? Tenemos una bacteria que está creciendo en un medio que tiene todos los aminoácidos menos el triptófano. La pregunta era, ¿la bacteria puede crecer? Sí, la bacteria puede crecer porque la bacteria está equipada en su genoma de todas estas enzimas que le van a permitir fabricar el triptófano. ¿Qué va a ocurrir en esta bacteria entonces? Que está creciendo en un medio que no hay triptófano, los genes debieran de expresarse. Entonces, lo que va a ocurrir con el gen I del operón triptófano es que es un gen constitutivo. ¿A qué va a dar origen este gen constitutivo? A una proteína represora. Pero que en este caso se encuentra inactiva. Lo cual significa que la proteína represora no está unida a la región operadora. Por lo tanto, la región promotora, que es el sitio de unión a la RNA polimerasa, tiene chip libre para avanzar por el genoma de la bacteria y transcribir los genes para que se formen las enzimas, y el resultado neto es que la bacteria, a pesar de que está creciendo en un medio que no tiene triptófano, la bacteria ha sido capaz de sintetizar su propio triptófano. Ahora que apareció el triptófano va a ir a activar a la proteína represora. Como la bacteria ya formó el triptófano que necesitaba, la proteína represora unida al triptófano, ¿qué creen que le va a pasar a la proteína represora? La proteína represora, que estaba inactiva, pero ahora unida al triptófano, ¿en qué se convierte? En una proteína que está ahora activa. Por lo tanto, como la bacteria ya formó el triptófano que necesitaba, el propio triptófano, ¿no es cierto?, hace como un feedback negativo, apareció el triptófano y regula de manera negativa esto porque la proteína represora va a impedir el paso de la RNA polimerasa, y por lo tanto, si se impide el paso de la RNA polimerasa, los genes ya no se transcriben. Una vez que se acabe el triptófano, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si se acaba el triptófano entonces? La proteína represora ya no está unida al triptófano porque el triptófano ya se acabó. Por lo tanto, ¿qué hace la RNA polimerasa? Transcribe los genes, ¿para qué? Para formar las enzimas que van a trabajar en conjunto para de nuevo formar ¿qué cosa? El triptófano. ¿Qué va a ocurrir con el triptófano cuando aparece? Va a activar a la proteína para que la proteína se vuelva a unir a la región operadora. Si la bacteria puede hacer su propio triptófano, ¿ya lo estaría tomando? A ver, son 20 aminoácidos los que un organismo necesita para formar sus proteínas. ¿Ya? Los que se denominan esenciales son los que la bacteria no puede sintetizar. En este caso, como ella puede sintetizar el triptófano, no sería una aminoácido esencial. Sería esencial si ella no tuviese la maquinaria para sintetizar ese triptófano. ¿Sí? Ya, estimado, vamos a pasar al último tema de la clase. La tercera parte y final de la clase. Tiene que ver en cómo la bacteria se encarga de compartir información hereditaria. La clase pasada les dije
que la bacteria cuando se divide ocupa un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Fisión binaria. Cuando ocurre la fisión binaria, la bacteria hereda la información hereditaria a las células hijas. Cuando una bacteria entonces hace fisión binaria, va a generar dos bacterias exactamente iguales, con la misma información hereditaria, el mismo ADN bacteriano va a estar presente en ambas bacterias. Las bacterias son iguales. Se dice que ese tipo de transmisión es como la que ocurre de la madre al hijo, una transmisión que es de tipo vertical. ¿Ya? Pero resulta que las bacterias, por ejemplo acabo de dibujar una en otro color para que se entienda que es una bacteria completamente diferente, dos bacterias que se encuentran en un medio podrían compartir información hereditaria de manera horizontal. ¿Cuáles van a ser estos mecanismos de transmisión horizontal? Primero, la transformación. Segundo, la transducción. 3, la conjugación. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un mecanismo que implica también compartir información hereditaria, pero que no se considera dentro de los anteriores, que son la presencia de los transposones. Voy a utilizar un ejemplo que sale en el libro Introducción a la Microbiología de Tórtora para explicar el fenómeno de la transformación. El Streptococcus pneumonia es una bacteria que va a producir una enfermedad. ¿Cuál es esa enfermedad? Falso. ¿No? La principal patología que produce el Streptococcus pneumonia es la meningitis. ¿No? De manera secundaria produce neumonía. ¿No? Pero la patología principal del Streptococcus pneumonia es la meningitis. El Streptococcus pneumonia es una bacteria que crece, ¿no?, como una cocácea formando diplos y luego cadenas. Y la virulencia de este Streptococcus pneumonia, que llega a producir meningitis, se debe a que dentro del genoma del Streptococcus pneumonia hay un segmento génico que le permite a esta cocácea expresar una cápsula. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las cápsulas? ¿Qué inhiben las cápsulas? La fagocitosis. Un mecanismo del sistema inmunológico, de tal manera que la virulencia de este Streptococcus pneumonia se debe principalmente a la presencia de la cápsula. Entonces, vamos a hacer un experimento con este Streptococcus pneumonia y vamos a inocular ratas con este Streptococcus pneumonia. ¿Y qué creen que le va a pasar a la rata? ¿Van a estar sanas? ¿Por qué? Su sistema inmunológico no la afecta. Pero, ¿qué ocurre con la cápsula? Inhibe la fagocitosis, inhibe la presentación del antígeno. Por lo tanto, ¿qué creen que le va a pasar a estas ratas? Les va a dar meningitis. Y las ratas entonces mueren. Vamos a realizar un segundo experimento en donde al Streptococcus pneumonia lo vamos a modificar, ¿no?, por técnicas de biología molecular, y a ese Streptococcus, antes de inocularlo, le hemos quitado el gen de virulencia para producir la cápsula.
se lo sacamos. Por lo tanto, acá tenemos nuevamente el Streptococcus pneumoniae, pero sin el gen que le permite expresar entonces la cápsula. Y lo vamos a inocular en otro grupo de ratones, porque el grupo anterior, ¿qué les pasó? Murieron. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿El ratón vive o el ratón muere? Vive. Los ratones viven. Porque estos Streptococcus que yo estoy inoculando son Streptococcus que ya no expresan el factor de virulencia de la cápsula. ¿Están claros estos dos experimentos? ¿No? Es que no entiendo por qué igual que La razón por la cual el Streptococcus pneumoniae causa meningitis es por un factor de virulencia que es la expresión de esta cápsula. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, ¿por qué este Streptococcus pneumoniae expresa la cápsula? Porque tiene un gen que le permite expresar dicha cápsula. ¿Qué yo hice con el Streptococcus pneumoniae? Mediante técnicas de biología molecular, ¿no es cierto? Yo le extraje el gen de la virulencia, le traje el gen de la cápsula. Entonces, esta Streptococcus, fíjense que yo ya no le dibujo la cápsula. ¿Por qué? Porque ya no la están produciendo. ¿Qué pasa si yo inoculo este Streptococcus entonces en ratones, en un nuevo grupo de ratones? Los ratones sobreviven. Claro, vamos a hacer un tercer experimento. Vamos a introducir nuevamente Streptococcus con capacidad de expresar la cápsula. Ahí está el gen, aquí está la cápsula, pero antes de inocularlos vamos a matar a la bacteria. Vamos a inocular esta bacteria virulenta muerta y los vamos a inocular en un nuevo grupo de ratones. No pueden ser los mismos. ¿Qué creen que les va a pasar a estos ratones? ¿Sufren de meningitis estos nuevos ratones? No. De hecho, estos ratones, lo que estoy haciendo con ellos es vacunarlos. Y ninguno de ellos se vuelve autista. Entonces, los ratones, ¿qué pasa con ellos? ¿Mueren o viven? Viven. Sin autismo. ¿Ya? Vamos a hacer un cuarto experimento en donde voy a volver a inocular cepa de Streptococcus pneumoniae con el gen de la virulencia, con la capacidad de expresar la cápsula. Voy a inocular nuevamente los Streptococcus pneumoniae virulentos muertos, pero los voy a inocular. ¿Se acuerdan de esta cepa que hice? ¿Qué hice con esta cepa?